Queremos que el Señor aumente nuestra fe aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Nos complacemos en presentar Crece en tu fe con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus promesas. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radio creyentes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m., hora de Nueva York. A los hermanos y hermanas que viven en la ciudad de Nueva York, que quieran ponerse en contacto con su servidor, pueden llamarme al 718-933-5299. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el credo de los apóstoles, que es la profesión de nuestra fe católica, donde profesamos una sola fe en los misterios, en las doctrinas que solo podemos conocer gracias a la revelación divina que nos afirma que Dios es una trinidad de personas divinas y que nos dice que no creemos en fórmulas, sino en las realidades que esas fórmulas expresan y que la fe nos permite tocar. Es nuestro acto de confianza en todo lo que Dios es, lo que nos dice y lo que nos pide. Nuestro objeto no es un enunciado, sino una persona, porque no se puede amar a quien no se conoce. Que los artículos del credo de los apóstoles nos acompañen en el camino hacia el conocimiento, que es nuestro camino hacia el amor. Vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestra obra de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en la luz y poderoso nombre de tu Jesús, que vive en el nombre del Espíritu Santo, que es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudios bíblicos son dados al doctor Scott Hahn, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Para anunciarles que también tendremos una misa de sanación el segundo viernes de cada mes a las 7:30 p.m., donde se impartirá el sacramento de la unción de los enfermos y también se orará por ellos. Así que traigan todos los enfermos o vengan para orar por ellos. Habrá acceso para personas en sillas de ruedas. También tendremos una hora santa con la exposición del Santísimo, todos los jueves de 7 a 8 p.m. Así que están todos invitados. En el segmento anterior estábamos hablando un poquito sobre Efesios capítulo 3 y decíamos que este pasaje nos habla del apóstol San Pablo como ministro del misterio de Cristo. El apóstol Pablo escribe esta carta desde su prisión en Roma, pero no dice que es prisionero a causa de Cristo, sino que es el prisionero de Cristo, pues no puede escapar a su continuo dominio, ni al apostolado que Dios ha escrito en su destino. El apóstol San Pablo, él mismo lo confirma cuando dice: predicar el evangelio no es para mí ningún motivo de gloria, es más bien un deber que me incumbe. ¡Ay de mí si no predico el evangelio! Si lo hiciera por propia iniciativa, ciertamente tendría derecho a una recompensa, mas si lo hago forzado, es una misión que se me ha confiado. Ahora bien, ¿cuál es mi recompensa? Predicar el evangelio, entregándolo gratuitamente. Y lo dice en 1 Corintios
capítulo 9. Hermanos, el apóstol San Pablo subraya que su misión es divina. Santo Tomás de Aquino, gran santo de nuestra Iglesia Católica, glosa en su comentario cuando nos dice: no estoy llevando a cabo esta tarea como si se tratara de un asunto mío, sino como un servicio que es de Dios. La misión entre los paganos fue para el apóstol Pablo un don completamente gratuito e imposible. Leamos la Escritura. Sin embargo, en algunos pasajes les he escrito con cierto atrevimiento para reavivar o revivir con sus recuerdos en virtud de la gracia que ha sido otorgada por Dios, de ser para los gentiles ministro de Cristo Jesús, ejerciendo el sagrado oficio del Evangelio de Dios, para que las ofrendas de los gentiles sea agradable, santificada por el Espíritu Santo. Y lo dice en Romanos capítulo 15. Y en otro lado dice: mas cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo, para que lo anunciara entre los gentiles, al punto sin pedir consejo a hombre alguno. Y lo dice en Gálatas capítulo 1. Hermanos, el apóstol San Pablo vuelve sobre lo que ha meditado en prisión, sobre lo que le parece más novedoso en la obra de Cristo, que es el misterio o plan de Dios, que llama a todos los creyentes a ser un solo cuerpo, sin distinción de razas. Ya el Señor Jesús había proclamado esta igualdad en Mateo capítulo 20, cuando narra la parábola de los obreros de la viña, donde unos obreros comienzan a trabajar por la mañana, otros comienzan a trabajar a mediodía y otros comienzan a trabajar por la tarde. Pero a todos se les da la misma paga. De hecho, tan grande es el misterio de la iglesia, continúa diciendo, que los ángeles del cielo, los principados y las potestades, conocen la sabiduría de Dios por medio de la iglesia. Por tanto, hermano que me escuchas, si reconocemos que la iglesia posee un elemento humano, también sabemos que contiene un elemento divino, una realidad sobrenatural, lo que hace posible que veamos tan claramente la verdad sobrenatural de la iglesia. No es nuestra inteligencia, sino el don divino de la fe. Desde el principio hasta el final, la fe es una gracia de Dios. Pensemos en las vidrierías más hermosas de una catedral y en el aspecto más distinto que presentan dependiendo de nuestra posición. Vistas desde afuera, parecen un conglomerado de plomo y colores apagados, carentes de sentido. Desde dentro, sus hermosos colores y sus llamativos diseños nos cautivan. Así es la verdad suprema de la iglesia. La razón de esa diferencia está en la luz de la fe. Este escándalo, este escollo, es una prolongación del mismo escándalo causado por el Señor Jesús hace 2000 años atrás. Para un espectador
El Señor Jesús tal vez sea un judío palestino de 33 años, con otros poderes increíbles y extraordinariamente milagroso, mientras que para el apóstol Pedro es el Hijo del Dios vivo. Cuando Simón Pedro confiesa quién es para él el Señor Jesús, éste le contesta: bienaventurado Simón, hijo de Juan, porque no te ha revelado esto ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y lo dijo en Mateo capítulo 16. Hermanos, el Señor Jesús le pide que confiese lo que no había podido saber sin el don de la fe. Esa es la verdad de la iglesia y que la iglesia confiesa en el credo. Cuando confesamos a la iglesia al lado de las realidades sobrenaturales, estamos contemplando la obra maestra de Cristo. No queremos decir lo que Cristo hizo no fuera suficiente, sino que dirigimos nuestra mirada hacia la plenitud de la obra acabada de Cristo, que no es reductible a una experiencia individual o a una mera comunidad de cristianos que piensan y viven de modo semejante. Hermanos, la iglesia es lo que Cristo ha hecho de ella. Es la familia de Dios. Es la nueva alianza. Es el cuerpo místico de Cristo. Y la iglesia es una, igual que el cuerpo es uno. El Señor Jesús ha prometido: tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también es necesario que las traiga, y oirán mi voz, y tomarán un solo rebaño, y formarán un solo rebaño con un solo pastor. Y lo dice en Juan capítulo 10, versículo 16. Hermanos, aquí el Señor Jesús te describe como el buen pastor. Gracias a la parábola del pastor, podemos imaginarnos uno de esos corrales en que se juntaban los rebaños de varios pastores, bajo la vigilancia de un cuidador, para pasar la noche. Al amanecer, cada pastor llamaba a sus ovejas y partía al frente de ellas. Ante todo, hay que liberar de las imágenes sentimentales tanto del pastor como las ovejas obedientes y del rebaño de los buenos. Tampoco hay que confundir el rebaño que sigue al pastor y el corral donde se guardan los rebaños. La Biblia, hermano que me escuchas, anunciaba el día en que Dios, el pastor, vendría a reunir las ovejas dispersas de su pueblo para que vivieran seguras en su tierra. El Señor Jesús ha venido para cumplir lo anunciado, pero no lo hará en la forma esperada. Como su pueblo, aquí es nuevo. No se identifica con una nación judía o con la nación judía, ni cualquier otra. Sacará de entre los judíos a los que no son suyos. De igual modo, sacará a sus ovejas de otros corrales. Es decir, de otras naciones fuera de la judía. Entonces se pondrá al frente de este rebaño
no pretende juntarlas en un nuevo corral, sino que las guiará hacia donde Él sabe. El único rebaño camina a lo largo de la historia y no se identifica con ningún pueblo, como tampoco se encierra en sus propias instituciones. Hermanos, aquí se describe las características del pastor auténtico. El portero le abre el aprisco. Las ovejas oyen su voz. Él las llama por su nombre. Las saca fuera. Camina a su cabeza. Ellas lo siguen porque conocen su voz. No podemos silenciar aquí la confusión que muy a menudo ha hecho utilizar esta parábola del buen pastor para apuntar la visión de una iglesia donde buenos pastores ayudan al rebaño a mantener su unidad en la obediencia. Lo que la parábola valoriza es la capacidad de las ovejas para liberarse de la pasividad del rebaño. En todo tiempo, solo una pequeña o muy pequeña minoría ha sido capaz de alejarse de la pendiente suave y jalonada que han trazado las costumbres del grupo y que rejuvenecen sus líderes. Esto sucede en todas las instituciones, incluso en la iglesia. Pero llegará el momento en que la voz reconocida del pastor los hará salir del corral, donde se entremezclaron durante un tiempo los atentos y los menos atentos. El pueblo de Cristo está compuesto por personas que han empezado con Él una aventura hecha de confianza y de amor mutuo. Hermanos, era costumbre reunir al oscurecer varios rebaños en un mismo recinto, donde permanecían toda la noche bajo la custodia de un guarda. Al amanecer, cada pastor llegaba. El guarda le abría la puerta y llamaba a sus ovejas, que salían del aprisco tras él, camino de los verdes pastos. Con las imágenes del pastor, hermano que me escuchas, las ovejas y del redil, Cristo evoca un tema muy amado. En la predicación profética, el pueblo elegido es el rebaño y el Señor su pastor, como lo anuncia el Salmo 23. El profeta Ezequiel, en su capítulo 34, había señalado que Dios suscitaría un pastor único, semejante al rey David, que apacentaría sus ovejas para que estuvieran seguras. El versículo 5 describe, por el contrario, la actitud de las ovejas respecto del pastor falso, que huirán de él porque no conocen su voz. Finalmente, el evangelista San Juan nota que los oyentes del Señor Jesús no entendieron qué era lo que les hablaba. Esta incomprensión se encuentra también en las parábolas de la tradición sinóptica, como la parábola del sembrador que está en Marcos capítulo 4. O sea que, más que un problema intelectual, se trata de una falta de apertura espiritual para recibir la luz.
Hermanos, Cristo es la puerta por la que se entra. En el aprisco de las ovejas, que es la iglesia. Yo, decía San Agustín, gran santo de la Iglesia Católica, queriendo llegar hasta vosotros, es decir, a vuestro corazón, os predico a Cristo. Si predicara otra cosa, querría entrar por otro lado. Cristo es para mí la puerta para entrar en vosotros. Por Cristo entro, no en vuestras casas, sino en vuestros corazones. Por Cristo entro gozosamente y me escucháis hablar de Él. ¿Por qué? Porque sois ovejas de Cristo y habéis sido compradas con sangre, nos decía San Agustín. Hermanos, el Señor Jesús se propone como la puerta por donde legítimamente se puede tener acceso a las ovejas. El Señor Jesús, que es a la vez pastor, no solo sale en busca de las ovejas, de la oveja perdida o extraviada, como está en Mateo capítulo 18 y Lucas capítulo 5, sino que aquí es el pastor, sucesor de los pastores de Israel, que eran los reyes. Toma a su cargo el rebaño y le abre el camino a costa de su propia vida. Yo soy la puerta, nos dice el Señor Jesús. Es una afirmación de carácter absoluto y exclusivo. Hermanos, ir al Señor Jesús, pasar por Él, es evitar la condenación y encontrar la salvación, según lo anuncia Juan capítulo 3. Esto vale para todo el que pase por Él, sean las ovejas, sean los pastores. El Señor Jesús es una puerta de salvación. El Señor Jesús dirá más adelante, yo soy el camino. Nadie va al Padre sino por mí, en Juan capítulo 14. La expresión entrar y salir, que es una fórmula bíblica, describe la libertad del creyente según lo anuncia Números capítulo 27 y Deuteronomio capítulo 28. El Señor Jesús prosigue su comparación para ahondar en su pensamiento y así presenta no a un simple ladrón, sino a un ladrón que viene a robar, que viene a dar muerte, que viene a dar o a que viene a destruir, en tanto que Él ha venido no para que las ovejas, que ha venido para que las ovejas tengan vida y las tengan en abundancia. La misión del Señor Jesús tiene como finalidad comunicar la vida divina, comunicar la vida eterna y sin medida, según lo anuncia Juan capítulo 6. Dice, yo soy el buen pastor. Hermanos, el adjetivo griego aquí empleado, kalos, significa hermoso. Encierra una idea de bondad, encierra una idea de nobleza, de perfección. El tema del pastor y de las ovejas tiene sus raíces profundas en el Antiguo Testamento y Jesús lo emplea en varias ocasiones, como en Mateo capítulo 10 y Lucas capítulo 5 y Marcos capítulo 14. La expresión el buen pastor, en su forma absoluta, quiere indicar no el buen pastor en oposición al malo, ni solo el verdadero pastor por oposición al falso, sino que, por razón de su contexto,
quiere significar el auténtico, el que realiza plenamente tal nombre, el pastor por excelencia, que cumple las esperanzas y las promesas de los profetas en el Antiguo Testamento, como el de Jeremías capítulo 23, Ezequiel capítulo 34, Isaías capítulo 40, Zacarías capítulo 11, el Salmo 23, declarándose como buen pastor. El Señor Jesús se presenta como el personaje mesiánico. Más aún, hermano que me escuchas, se apropia una prerrogativa del mismo Señor Yahvé, Dios, pastor de su pueblo. Debía darle en los tiempos mesiánicos un pastor elegido por él. El Señor Jesús, al declararse el buen pastor, plantea una reivindicación mesiánica. Hermanos, el Señor Jesús anuncia además su muerte voluntaria en favor de las ovejas, porque son suyas y tiene interés por ellas. El Señor Jesús hace una referencia explícita a la eficacia redentora universal de su sacrificio. Esas palabras tienen especial significación para quienes ejercen en la iglesia el oficio de pastores, según lo anuncia San Juan Pablo II, gran santo de nuestra iglesia católica, cuando dice: recuerden los presbíteros que su ministerio sacerdotal está ordenado de manera particular a la gran solicitud del buen pastor, que es la solicitud por la salvación de todo hombre, para que ninguno se pierda, sino que tengan la vida eterna. Hermanos, esta actitud de amor del Señor Jesús cobra realce comparada con la conducta del mercenario que, al venir el lobo, deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y dispersa. Probablemente el Señor Jesús tiene en su mente a sus enemigos, los fariseos. El próximo pasaje es importante porque es donde se establece la naturaleza del conocimiento recíproco, hecho de confianza y de amor, que existe entre el Señor Jesús y sus ovejas. Este conocimiento amoroso y mutuo entre Jesús y los suyos es como la participación o redundancia del conocimiento amoroso que existe entre el Padre Celestial y el Hijo, según lo anuncia Mateo capítulo 11. Esta comunión de conocimiento entre el Padre Celestial y el Hijo de Dios, y entre el Hijo de Dios y los creyentes, y por lo tanto, entre los creyentes y el Padre Celestial, supone una comunión de vida de la que había hablado el Señor Jesús en su discurso eucarístico en Juan capítulo 6. Pero el Señor Jesús, el pastor bueno, no solamente conoce sus ovejas, sino que por ellas también da su vida. Esto manifestará que su amor por ellas va hasta el fin, hasta el extremo, según lo anuncia Juan capítulo 13. Hermanos, el Señor Jesús descubre que tiene otras ovejas, que son también de su propiedad. Ellas no son de este aprisco, es decir, del aprisco de Israel. Y es necesario que el Señor Jesús las guíe. Esta necesidad es un deber que responde a una voluntad divina. Ellas oirán su voz, es decir, creerán en él, y se hará un solo aprisco único,
como si el Señor Jesús quisiera integrarlas al redil del judaísmo, sino un solo rebaño bajo la guía de un solo pastor. Hermanos, en la iglesia de Jesucristo, los paganos se unirán a los judíos convertidos al cristianismo, según lo anuncia Juan capítulo 11. Con estas palabras, el Señor Jesús anuncia el universalismo de su misión y la evangelización de los gentiles. Ahora la salvación se ofrece a la humanidad entera. Todos los creyentes son propiedad del Señor Jesús. Más adelante, en el mismo evangelio, el Señor Jesús orará así: Padre Santo, guarda en tu nombre a aquellos que me has dado, para que sean uno como nosotros, como lo dice en Juan capítulo 17, versículo 11. Hermanos, este pasaje bíblico habla de la oración sacerdotal del Señor Jesús a su Padre Celestial por el nuevo pueblo santo. La oración del Señor Jesús a su Padre constituye el momento cumbre de los discursos de despedida y es una de las páginas más sublimes del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, Moisés, antes de morir, había invitado a cielos y tierra que escucharan el himno de alabanza que iba a tributar al nombre del Señor Yahvé en Deuteronomio capítulo 32. Ahora el Señor Jesús, habiendo terminado de hablar a sus discípulos, se prepara para ir a entregar su vida. En estas circunstancias, levanta sus ojos al cielo y dirige al Padre Celestial su oración. Innumerables son las apreciaciones que se han hecho sobre esta oración del Señor Jesús. Unos la tienen por un himno litúrgico, otros por una oración eucarística. Estos piensan que es una plegaria en favor de la unidad de la iglesia. Aquellos opinan que es una oblación victimal. A partir del siglo XVI se le ha llamado la oración sacerdotal. Hermanos, el Hijo de Dios pide que los creyentes sean uno en el amor, para que puedan ser testigos ante el mundo. El pasaje es una acción de gracias por la obra que el Padre le ha dado el poder de realizar y una intercesión por los creyentes que la continuarán después de él. Esta oración, hermano que me escuchas, que se extiende a lo largo de este capítulo, es el vértice de la revelación del Señor Jesús a los discípulos directamente implicados en su diálogo final con el Padre Celestial. El Hijo de Dios bendice al Padre Celestial, por lo que en él ya se ha cumplido la manifestación de su gloria al mundo, pero al mismo tiempo pide que los suyos vivan y den testimonio lo que en él ya se ha cumplido. Dentro de poco, el Señor Jesús se irá al Padre Celestial, pero no nos deja huérfanos, como lo dice en Juan capítulo 14. Deja como un don a cada creyente su rostro de hijo de Dios. Le entrega su gloria
su mismo conocimiento del Padre Celestial. Y este don le corresponde el libre asentimiento de quienes lo acogen, o bien la resistencia y el odio del mundo, que todavía no han sido conquistados por el amor. Hermanos, esta oración es una Eucaristía cósmica. Como gratitud al Padre Celestial, el Hijo de Dios hace memoria de la obra que Él ha cumplido, que continúa en el tiempo, a través de sus creyentes, hasta llegar a todos, porque todos, mediante el testimonio del amor, serán atraídos hacia Él, según lo anuncia Juan capítulo 12. Hermanos, el destino del mundo es la manifestación de la gloria, el amor del Padre Celestial y del Hijo de Dios, de un modo progresivo, pero inexorable. Brillará en el corazón y en el rostro de cada creyente. Jesús da gracias por eso. Por eso también nosotros damos gracias, haciendo memoria de su glorificación. El hecho de que ya la comunidad de los discípulos participe en la gloria nos implica un triunfalismo mundano. Es un triunfo del amor. No implica un triunfalismo mundano. Es un triunfo del amor, de un Dios que se hace siervo del creyente. Hermanos, en el centro de la oración está el ser uno de los discípulos presentes y futuros. Es el don del Hijo de Dios que nos hace hijos y creyentes. Mientras el Señor Jesús se va, los discípulos en cambio se quedan en el mundo, pero no son del mundo, son propiedad de Dios. Pertenecen al Padre Celestial como hijos y al Hijo de Dios como creyentes. Esta oración, hermano que me escuchas, con referencias en cuanto al estilo y a la temática de Juan capítulo 1, es como un prólogo que anticipa la elevación, donde Dios manifiesta su gloria. El Hijo de Dios manifiesta en nosotros su esencia, que es la del Hijo del Padre Celestial. La palabra de Dios, desde siempre, precede y crea lo que luego acontece en el tiempo. La división entre los cristianos es el gran pecado, es dar muerte al cuerpo de Cristo. Nosotros los cristianos de diferentes iglesias no nos reconocemos mutuamente, perpetuamos el asesinato de Caín a Abel, el hermano rechazado y asesinado. Nuestro ser uno en el amor es la unión en el amor, que está siempre en la distinción, nunca en la supresión del otro. Hermanos, el diablo, que el Señor reprenda donde esté, que es disociador por definición, siempre ha tratado de dividir a los hombres. Su método usual es el de unir en contra de alguien. Hoy, aunque favorece la solidaridad contra el eje del mal, constituidos por quienes se oponen a nuestros intereses, prefiere obrar con la confusión más que con la división. Une a los hombres en un batidor. La comunión y la distinción se oponen a la división y a la confusión, como la vida y la muerte.
Hermanos, el Señor Jesús va a comenzar su gran oración al Padre Celestial. Levanta sus ojos al cielo. Es el mismo gesto y la misma actitud de cuando oró antes de resucitar a Lázaro en Juan capítulo 11. Y cómo allí inaugura su oración con la exclamación Padre, que repetirá varias veces. Esta constante mención del Padre Celestial hace de esta plegaria la oración por excelencia del Hijo. Del cielo bajó el Hijo de Dios, según Juan capítulo 3. Del cielo bajó el Espíritu Santo sobre él. Del cielo vino también la voz del Padre, según lo anuncia Juan en Mateo capítulo 3. A los discípulos del Señor Jesús les había prometido que habrían de ver el cielo abierto sobre el Hijo del Hombre, en Juan capítulo 1. El cielo indica la esfera divina, el mismo Padre Celestial, del cual el Hijo de Dios viene y al cual regresa, del cual recibe el Espíritu Santo, que dará como un don a los creyentes cuando sea elevado de la tierra, según Juan capítulo 19. Hermanos, el cielo abierto como comunión plena entre Dios y el creyente será su costado abierto, del cual se derrama sobre el mundo el misterio de Dios. Y cuando dice Padre, el Señor Jesús llama a Dios con este nombre. Es el Hijo amado que amas al Padre. El Señor Jesús, al dirigirse a Él delante de sus discípulos, les abre su misma relación con Él. La palabra Padre, que en hebreo es Abba, que significa papá, es el primer balbuceo del niño. Esta palabra, cargada de afecto, expresa una relación de amor correspondido, seguridad y fuerza. La invocación Abba es el grito del Espíritu Santo en nosotros, que lo anuncia Gálatas capítulo 4 y Romanos capítulo 8. Decir Padre a Dios en espíritu y en verdad, en el espíritu del Hijo de Dios, que es nuestra verdad, es el verdadero culto, lo anuncia Juan capítulo 4. Es la alegría inefable de describir su identidad y la nuestra. Dice, ha llegado la hora. Hermanos, es la hora de la glorificación del Hijo del Hombre, pronunciada en las bodas del Caná, en Juan capítulo 2, iniciada después de la unción de Betania, plenamente aceptada por el Señor Jesús, a pesar de la tribulación que ella implica. Es la hora de la semilla que muere para producir fruto, según lo anuncia Juan capítulo 12. Hermanos, el Hijo de Dios la vive como expresión plena de su amor al Padre y a los creyentes. Es la manifestación de la gloria, según lo anuncia Juan capítulo 13. Es la hora de la glorificación que abarca en cierto lapso de tiempo y comprende tanto su exaltación por la cruz como su regreso al Padre Celestial por su resurrección y ascensión, según lo anuncia Juan capítulo 13. Dice, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique. Hermanos, la plegaria del Señor Jesús mira ante todo la glorificación del Padre. Pero para que el Padre pueda ser verdaderamente glorificado, es necesario que el Señor Jesús reciba su glorificación. Con esto, no es que el Señor Jesús busque su propia gloria, según lo anuncia Juan capítulo 7,
sino que la gloria del Señor Jesús coincide con la gloria del Padre Celestial y es para la gloria del Padre, según lo anuncia Juan capítulo 13. En la Biblia, el término gloria no indica la fama de la cual uno goza ante los otros. Esta es vanagloria, que va y viene según el soplar del viento. La gloria que nadie nos puede arrebatar es el valor que tenemos ante Dios. Valemos lo que vale Él mismo, que es amor infinito para nosotros. Porque tú eres valioso ante mis ojos, eres estimado y yo te amo, lo dice el Señor en Isaías capítulo 43. Hermanos, en Juan el Evangelista, la gloria es la belleza del amor perfecto que se revela y se nos da como un don desde la cruz. Ahora el Hijo de Dios lo glorificará desde la cruz, donde en su amor incondicional será reconocido como yo soy, según lo anuncia Juan capítulo 8. Hermanos, el Señor Jesús pide al Padre Celestial que, a través del don de su vida, todos lo conozcan como amor infinito, que es la gloria de un Dios que se pone a lavar los pies de los hombres y se entrega al que lo traiciona en Juan capítulo 13. La gloria de Dios es salvación del creyente y de toda la creación. Es su belleza que en el Señor Jesús se comunica a toda criatura. Si la palabra que estaba junto al Padre es el principio de todo, la palabra hecha carne lo lleva todo a su principio. En efecto, hermano que me escuchas, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, según lo anuncia Juan capítulo 1. El Hijo de Dios, enviado para salvar al mundo, según lo anuncia Juan capítulo 3. El Salvador del mundo, según lo anuncia Juan capítulo 4. Cuya carne se da por la vida del mundo, según lo anuncia Juan capítulo 6. La manera como el Padre Celestial va a ser glorificado es mediante la comunicación de vida eterna que el Hijo de Dios haga a todos los que el Padre le ha dado, pues en virtud de esa vida nacerán muchos hijos de Dios que lo adoren y amen como a Padre. Este poder universal evoca la potestad absoluta sobre cielos y tierra, según lo anuncia el Evangelio según San Mateo capítulo 28, que le fue dado al Señor Jesús con su resurrección. Después, sin querer ser una definición, explica en qué consiste la vida eterna. Dice, conocerte a ti, el único verdadero Dios, y a quien enviaste, Jesús, Mesías. Hermanos, la vida eterna es un conocimiento pero que lleva consigo intimidad y amor, y mueve a cumplir preceptos divinos, según lo anuncia 1 Juan capítulo 5. Esta vida eterna se posee desde este mundo, según lo anuncia Juan capítulo 6. Es el conocimiento del único y verdadero Dios, según lo anuncia 1 Juan capítulo 2. El nombre en la mentalidad bíblica es el sustituto de la persona. Manifestar el nombre es, por lo tanto, manifestar la misma persona, revelar quién es y cómo es. Esto fue lo que hizo el Señor Jesús respecto del Padre Celestial. Él es por excelencia el revelador del Padre. Jesús pide a sus discípulos la unidad
pide la perseverancia, pide el gozo y la santidad, el pedir al Padre que los guarde en su nombre. Está rogando que perseveren, fieles en la doctrina, en la comunión con Él. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual. Danos la alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que es esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Toda esta cosa, Padre Celestial, te la pedimos en el último y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, que es de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice: todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor. María Evangelizadora Radio. Un pedacito de cielo en tu hogar. Evangelizando para el mundo. 100% católica. Sí, yo estoy aprendiendo.